¿Pueden ver la imagen bien? Sí, sí, muy bien. Bueno, en 2 minutos comenzamos. Esta charla va a ser un poco más larga que la otra, ¿eh? Sí, no, un poco no, más larga, pero posiblemente más sustanciosa porque tiene que ver con los fenómenos en China continental y en Taiwán de la década de 50 hasta nuestros días. Así que acá sí tenemos para ver una cantidad de situaciones y de personajes que han influido en su historia. Bueno, vamos a comenzar. Como recordarán, la primera parte de esta charla finalizó. Héctor, ¿Sí? perdón. Sale toda la pantalla de tu compu, por lo menos a mí, ¿viste? De repente deberías, no sé, que tenés que cliquear la imagen para que salga solo la imagen del diapo. Pero yo tengo solo como el jueves pasado, tengo la diapositiva. ¿Tú tenés toda la imagen? Tengo todo. No importa igual. Bueno, capaz que es mejor, en cierta medida, porque se puede mejor, tiene mejor definición. ¿Está? No, Bueno. no. ¿Comenzamos entonces? Bueno, muy bien. Como decíamos, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong y todo el politburó del Partido Comunista Chino en la Plaza Tiananmen fundan la República Popular de China. Y también, paralelamente, el gobierno del Kuomintang, del Partido Nacionalista Chino, de Chiang Kai-shek, se exilia en Taiwán a partir de 1949, en la que se van a exiliar 300.000 soldados y 2 millones de personas, de civiles, de distintas edades y de distintas profesiones que no querían vivir bajo el régimen comunista. Bien. Empezamos con la década de 1950. Acá sí empiezan lo que podríamos llamar, son directamente dos historias paralelas, la de China continental y de Taiwán, la República de China en Taiwán. Es como si fueran dos espejos enfrentados y vamos a ver al final de la charla, eso da lugar al origen del título de la charla, que es China, una historia... una nación, perdón, dos historias, signo de interrogación, y vamos a ver por qué. Bien. Empezamos en la década de 1950 en China continental. Comienzan los radicales cambios sociales, económicos y políticos en el continente, implantados por el Partido Comunista Chino, liderado por Mao Zedong y el Politburó del Partido Comunista. Quedan nacionalizados todos los medios de producción y por consiguiente queda abolida la propiedad privada, tanto en zonas rurales como urbanas. Se inicia una reforma agraria que expropiará las tierras sin compensación alguna a los terratenientes y sobre todo a los campesinos que tenían una situación económica relativamente holgada, las que pasarán todas a ser administradas y explotadas por las comunas en todo el país. La vida comunitaria fue muy dura desde los inicios de la reforma, se comía en comedores colectivos, todos los utensilios de cocina eran comunitarios y se dormía en dormitorios compartidos, desapareciendo prácticamente la intimidad de las personas. Esta reforma costó la vida de miles de personas y la pérdida de sus bienes familiares. En todas dichas comunidades había un comisario político del Partido Comunista Chino que era el que dirigía las labores e imponía disciplina, y acataba las órdenes que llegaban de Pekín, por lo que estaba obligado a cumplir determinadas cuotas de producción, las que si no se cumplían, le podía significar su inmediato cese y castigos. En el año 1950, China invade el Tíbet, donde el Ejército Popular de Liberación comete ejecuciones masivas de monjes y destruye sus templos. Y es el año en el cual la Unión Soviética de Stalin y la China de Mao
firman un tratado de amistad y ayuda mutua por el cual la Unión Soviética proveerá a China de miles de técnicos y asesores industriales a cambio de ciertas concesiones en materia ferroviaria en el norte de China. Mao es receloso de la hegemonía de Stalin en el mundo comunista de la posguerra y siempre tratará de ser independiente de este dentro de lo posible. También las tropas chinas recobran Xinjiang en el extremo noroeste de mayoría musulmana y el poder central de Pekín se consolida en forma omnímoda en todo el territorio. Para Mao, el poder radica en la boca del fusil y el partido siempre guía al fusil. En dicho año comienza la Guerra de Corea con la invasión del norte comunista al sur capitalista y al ser derrotados los ejércitos norcoreanos apoyados por soviéticos y chinos por las tropas de las Naciones Unidas encabezados por Estados Unidos y sus aliados, Mao envía centenares de miles de soldados a combatirlos cuando se acercan al río Yalu, que es el límite natural de Corea con China, y hace retroceder a los ejércitos de las Naciones Unidas. Acá hay una lección histórica muy interesante. En el siglo XVI, uno de los daimios más importantes de Japón, del Japón feudal, Toyotomi Hideyoshi, mandó a miles de samuráis a Corea a doblegar la resistencia de los coreanos, que era un reino vasallo de Japón, pero a su vez era un reino vasallo de China, que estaba dirigida por la dinastía Ming. Cuando esos ejércitos de samurái se acercaron al río Yalu, inmediatamente fueron atacados por tropas imperiales chinas, lo que hubiera servido de lección, o mejor dicho, de advertencia 4 siglos después a determinados generales de Estados Unidos y de las Naciones Unidas, de que llegar siempre al río Yalu es un límite infranqueable que China jamás puede admitir que haya poderes extranjeros en Corea, sobre todo en Corea del Norte, que no sean afines a su ideología. El frente, como vimos, se estabiliza en el paralelo 38. En 1953 se firma el armisticio que dura hasta nuestros días. En 1953 muere Stalin, siendo sucedido por Nikita Khrushchev como primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, y en 1954 comienza la primera crisis del estrecho de Taiwán, cuando los comunistas bombardean incesantemente las islas de Kinmen, Quemoy y Matsu, pertenecientes a Taiwán, situadas enfrente y a muy pocos kilómetros de la costa de la provincia de Fujian. En 1956 tiene lugar la campaña de las 100 flores, mediante la cual Mao insta a los intelectuales a hablar sin temor y criticar al gobierno del Partido Comunista, pero que en realidad es una estratagema para conocer quiénes son los opositores al régimen, y no es necesario escribir acerca de la suerte que corrieron esos intelectuales, que se animaron a hablar libremente. También en 1956 tiene lugar la realización del 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en el cual Khrushchev denuncia los crímenes estalinistas, lo que causa ondas de choque en el campo comunista que llegan a Mao, y que comienza a distanciarse ideológicamente en forma rápida de los soviéticos. En 1958 tiene lugar la segunda crisis del estrecho de Taiwán, cuando las tropas chinas bombardean las referidas islas de Kinmen y Matsu, finalizando cuando el presidente Eisenhower envía la 7ª flota de Estados Unidos a dicho estrecho. Acá es una cosa muy importante lo que viene. En el año 58 también comienza lo que podría clasificarse como la obra de ingeniería social más grande de la historia, ya que el gran salto adelante que tiene lugar desde el año 1958 al 1961 está basada en la revolución permanente de Mao y el incesante cambio sin respiro a la población china, que cosa que lo vamos a ver permanentemente. La idea de Mao era alcanzar a Gran Bretaña, al Reino Unido, a nivel industrial en 10 años, para lo cual debían crearse fundiciones de hierro y acero en todo el país. Se crean hornos rudimentarios en todas las comunidades del país y se intenta fundir hasta las herramientas de trabajo manuales y agrícolas y aún utensilios de cocina sin alcanzarse la temperatura necesaria para hacerlo. O sea, en definitiva,
nunca se alcanzaba, era imposible alcanzar las temperaturas necesarias para crear el acero. Se obliga implacablemente a cumplir las cuotas de producción, lo que lleva a los campesinos a abandonar sus tareas, lo que conlleva una gran hambruna en un país agrario y pobre. Se recurre por miles de personas al canibalismo y se come todo tipo de animales para sobrevivir, aún todo tipo de pájaros, ya que las autoridades consideraban una plaga lo que resultaba en la pérdida de cosechas. Pero al no saber del punto de vista biológico que el no contar con dichos animales para combatir dichas plagas acababan con toda la poca producción agrícola que había. Resultado, se estima en no menos de 30 millones de personas que murieron de enfermedades y de hambre. 30 millones, mínimo. Y hubo que importar, esto es lo tragicómico, más trágico que cómico, se tuvo que importar 200.000 gorriones desde la Unión Soviética para intentar combatir esas plagas. Mientras tanto, desde el otro lado del estrecho, a 160 kilómetros del continente, en 1950, empieza la década también en Taiwán, luego de huir a la isla, el gobierno de Chiang Kai-shek debe primero sofocar levantamientos propiciados por los comunistas en la isla y de habitantes taiwaneses muy recelosos de la llegada de millones de chinos continentales. La represión fue muy dura y se le llamó el terror blanco, aunque duró muy poco. A Estados Unidos no le interesaba la suerte de Taiwán hasta que comienza la Guerra de Corea en 1950 y la isla se convierte en un baluarte de contención del comunismo en Asia. El general Douglas MacArthur la llamaba el portaaviones insumergible. Se inicia una reforma agraria totalmente diferente a la del continente, ya que se les da título de propiedad a los agricultores, que va a ser la base económica fundamental de la isla en ese momento, y se reciben cuantiosas ayudas, tanto económicas como militares de Estados Unidos. Se instaura la ley marcial que recorta derechos fundamentales y para combatir la hiperinflación que se vivía en ese momento, se emite una nueva moneda y se aplica un plan de estabilización que logra domar en relativo poco tiempo la inflación. En dicha década comienza la industrialización de la isla, aunque es importante resaltar que existía una industria preexistente a la llegada del Kuomintang a Taiwán, instalado por los japoneses durante su ocupación hasta 1945, ya que la isla no fue dañada durante la guerra y también comienza la política de sustitución de importaciones. En 1954 se firma entre Estados Unidos y la República China en Taiwán un tratado de ayuda mutua. Se bombardea en 1954 y 58 las islas de Kinmen y Matsu por parte de los comunistas, tal como lo vimos. Volvemos a China continental. Empieza la década de 1960. Impresionado el presidente de la República Popular China, que era Liu Shaoqi, que era una de las manos derechas de Mao en el Politburó del partido, al ver la catástrofe que trajo el gran salto adelante al visitar su aldea natal y el sufrimiento que tuvo que soportar la población, reitero, cuando visitó su aldea natal, junto con Deng Xiaoping y otros integrantes del Politburó, logran desplazar a Mao y sus políticas radicales por medidas bastante más moderadas que atenuaran los efectos de aquella política fracasada. Ya en 1960 se produce la ruptura definitiva ideológica entre la Unión Soviética y la República Popular de China, en la que ésta acusa a la dirigencia moscovita de revisionistas, y la URSS comienza a retirar a los miles de técnicos y sus familias que ayudaban a instalar industrias civiles y militares. En 1962 se produce en el Himalaya un choque sangriento entre las tropas chinas e indias por problemas limítrofes, cosa que se mantiene hasta la actualidad. Y en 1964, en el polígono de Lop Nor, en Xinjiang, en noroeste de China, China detona su primera bomba atómica ingresando al club atómico. Al ser desplazado Mao de la conducción de China, pacientemente comienza a urdir su venganza. Y como consumado táctico y estratega que era, logra convencer a la mayoría del Politburó y a los altos mandos del Ejército Popular de Liberación,
comandados por el mariscal Lin Biao, a que se le restituya la dirección del país, lo que efectivamente acontece, y son desplazados los elementos moderados o llamados derechistas por los radicales. Se puede establecer que Mao fue siempre partidario de la política de la revolución permanente, ya que aplicó sus conceptos mientras estuvo al frente del gobierno, no dándole a la población un minuto de descanso, ya que creía en la concepción de la destrucción de las estructuras tradicionales y creación de nuevas estructuras que serían a su vez destruidas en un ciclo permanente. Esto lo distinguía de la revolución permanente de Trotsky, que apuntaba más que nada a la revolución mundial. Tenemos que tener en cuenta que Mao es una versión muy particular del marxismo-leninismo, porque no siguiendo a Marx, evidentemente su revolución fue campesina y no de obreros urbanos. Y también podemos decir con esta concepción de que digamos, no es que se asemeja, se emparenta un poco con la concepción de Hegel respecto de la tesis, antítesis y síntesis, que está permanentemente en un ciclo que no termina y no tiene fin. A tal fin concibe y ordena comenzar la revolución cultural en el año 1966, dirigida fundamentalmente en eliminar la tradición y valores contenidos en la milenaria enseñanza de Confucio y sus discípulos, y a través de un fortísimo culto de la personalidad centraliza el curso de dicha revolución. Bueno, como ustedes sabrán, entonces la revolución cultural va a tener lugar de 1966 a 1976. Los estudiantes con sus insignias y banderas rojas y portando el libro, el famoso libro rojo de Mao, con las enseñanzas de él, los famosos guardias rojos, son los encargados de llevar a las zonas rurales el dogma del líder y se radicaliza el movimiento que destruye tesoros históricos invaluables, que logra crear divisiones entre padres e hijos, entre alumnos y profesores, que son humillados en público, perdiéndose años de enseñanza, y los intelectuales son obligados a realizar tareas agrícolas. Se ejecuta a miles de personas que se oponen a dicho movimiento radical, incluyendo a cuadros comunistas compañeros de Mao que caen en desgracia, y China cae en el caos y la anarquía, y en muchas ciudades se forman espontáneamente grupos de resistencia para enfrentar a los estudiantes y a los cuadros radicalizados. Y ahora va a tener lugar en marzo de 1969 un hecho histórico que cambió la geopolítica mundial. En marzo de 1969 ocurre un incidente armado entre tropas chinas y soviéticas por un tema fronterizo en una isla del río Amur en Siberia. Estaba totalmente helado todo en ese momento, que cuesta centenares de víctimas, porque en principio parece ser que fueron los guardias chinos los que abrieron fuego y mataron a unos cuantos guardias de la KGB, que la KGB en la Unión Soviética era la encargada de vigilar las fronteras, e inmediatamente las tropas soviéticas contraatacaron y mataron una cantidad de centenares de tropas chinas. Y por lo tanto, la dirigencia del Kremlin empezó firmemente a pensar en un ataque preventivo nuclear contra China. Por lo que, temiendo Mao y el alto mando del Ejército Popular de Liberación que la URSS desencadene un ataque masivo preventivo con armas nucleares, en esos momentos, esta es la clave, Mao da un giro copernicano a su vieja política exterior antiestadounidense, reanudando las conversaciones secretas entre enviados chinos y estadounidenses en Varsovia, siguiendo el principio del que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, para explorar un acercamiento entre las potencias enemigas. En forma misteriosa, en el año 1971, muere el heredero aparente de Mao, el mariscal Lin Biao, cuando se estrella su avión en territorio soviético, cuando presuntamente huía de China. Volvemos a Taiwán en la década de 1960-1970. Comienza el milagro económico taiwanés. Se convierte en uno de los tigres asiáticos conjuntamente con Corea del Sur, Singapur y Hong Kong.
De la sustitución de importaciones se pasa a las exportaciones de productos industriales con fuerte valor agregado, reduciéndose la importancia de la agricultura, que representaba más del 35% en el año 1952 y baja enormemente. Y se comienza a desarrollar la industria electrónica, además de textiles, acero y construcción de buques. En 1970, en el continente, comienza una década decisiva en la historia moderna del país. En 1971, el mundo es totalmente sorprendido cuando el asesor nacional de seguridad de Estados Unidos, el doctor Henry Kissinger, en forma secreta, desde Pakistán, visita la República Popular China y entabla negociaciones con el primer ministro Zhou Enlai a los efectos de sentar las bases que configuren una normal relación entre los países largamente enemistados, quedando la situación de Taiwán excluida de dichas conversaciones realizadas en Pekín. Comienza a delinearse un mundo totalmente nuevo donde juegan en este momento tres potencias. El 25 de octubre de 1971, la República de China-Taiwán es expulsada de las Naciones Unidas y su lugar es ocupado por la República Popular de China. En febrero de 1972, el presidente Nixon, el secretario de Estado William Rogers y el doctor Kissinger y una larga comitiva visitan China. Son recibidos por Mao, Zhou Enlai y el Politburó del Partido Comunista. Se firmó el comunicado de Shanghái expresando a ambos países de lograr la plena normalización de sus relaciones y la reducción del riesgo de guerra internacional, como asimismo que ninguna de las partes busca la hegemonía de la región del Asia-Pacífico. Como verán, esto quedó bastante atrás actualmente. En cuanto a la situación de Taiwán, hubo manifiestas desavenencias, ya que la parte china afirmaba que Taiwán es un asunto interno de la República Popular China, como lo hace hasta el presente, mientras que Estados Unidos hace su propia interpretación de lo que significa una sola China y reconoce que los chinos a ambos lados del estrecho sostienen que hay una China y que Taiwán es parte de China, pero no reconoce a la República China como el conjunto de China. Es una especie de trabalengua, pero es difícil de interpretar a veces. En 1975, de la imagen que están viendo, les voy a contar una anécdota. A la izquierda de la imagen está Zhou Enlai. Para Kissinger, que tuvo muchas conversaciones con él, fue de los personajes más inteligentes con los cuales tuvo que enfrentar y negociar. Era totalmente distinta la personalidad de él, de la de Mao, un hombre elegante, con finos modales, hablaba bien francés, que había aprendido en París en la década de los 1920, cuando siendo estudiante se convierte en comunista en París, igual que Deng Xiaoping. Con él dice en sus memorias Kissinger que fue un altísimo nivel intelectual todas las conversaciones que tuvo con él y denotando su inteligencia. Entre Mao y Zhou Enlai ven a la intérprete. Bueno, la pobre intérprete, Mao en ese momento, estamos hablando del 72, ya estaba bastante deteriorado físicamente, tenía dificultades para hablar, aunque su mente estaba muy ágil y muy lúcida. Pero ¿qué pasaba? Tenía algunas dificultades para hablar y por lo tanto, para peor, dice Kissinger en sus memorias, Mao no daba respuestas o preguntas claras y concisas, sino que hacía como evocaciones socráticas. Hablaba como cuando las grullas huyen, hacía una especie como de metáforas naturales, y a la pobre intérprete, cuando quería saber cuál era exactamente el pensamiento de Mao, le daba por escrito lo que se suponía que él había dicho, y si Mao lo consentía, se lo transmitía en inglés a los americanos. Así que, como podrán ver, pobre intérprete, la pasó medio mal. Bueno, en 1975 muere en Taiwán el generalísimo Chiang Kai-shek, el cual siempre soñó con volver al continente. Y en 1976 muere el gran timonel Mao Zedong. La facción moderada, antes de la muerte de Zhou Enlai, que es anterior a la de Mao, logra rehabilitar por segunda vez a Deng Xiaoping y junto con las máximas jerarquías del Ejército Popular de Liberación logran apresar a la banda de los Cuatro
integrado principalmente por la viuda de Mao, Jiang Qing, y otros 3 radicales, poniendo fin al experimento trágico de la revolución cultural. Luego de un breve interinato de Hua Guofeng en 1978, asume el poder Deng Xiaoping. Deng Xiaoping fue 2 veces purgado, fue torturado por los guardias rojos. Cuando irrumpieron en su casa, tiraron a un hijo por la ventana, que le causó parálisis en el rompimiento de la columna. Y este pequeño hombre, de no más de 1,55 metros, va a ser la clave del renacimiento económico y mundial de China. Como dijimos, un breve interinato y asume el poder Deng Xiaoping. Y se inicia ese año, en el 1978-79, la transformación estructural revolucionaria más grande del país en tiempos modernos, que Deng llamará reforma y apertura, y que se materializará con las 4 grandes modernizaciones. Primera, la agrícola, que permitirá a los campesinos explotar las tierras públicas en régimen de usufructo, permitiendo vender sus cosechas en forma privada y no a través de la comuna local, y así comenzar con instrumentos capitalistas una revolución en el agro que permitirá con el tiempo ir terminando con la persistente falta de alimentos. Segundo, la militar, que reintroduce los grados que habían sido eliminados en la Revolución Cultural, se elimina la milicia, que queda como reserva, y se comienza a profesionalizar las Fuerzas Armadas y a darle un mayor porcentaje anual del presupuesto estatal. Tercero, la industrial, que permitirá de a poco la constitución de empresas privadas industriales, la lenta pero progresiva privatización de numerosas empresas estatales no estratégicas, se abandona la autosuficiencia económica y la desconfianza extranjera. Se abren distintas zonas económicas especiales, como prototipo, como ensayo, la de Shenzhen. Shenzhen es una zona al sur de Hong Kong, que en ese momento era un pequeño pueblo de pescadores. Hoy en día es una megalópolis de 12 millones de habitantes, que es uno de los puntales de la industria tecnológica de la República Popular China. Y bueno, como dijimos, distintas zonas económicas especiales, abiertas a las inversiones industriales con participación extranjera, se termina la fijación parcial de precios por parte del Estado y se concedió más libertad para fijar salarios, contratar y despedir empleados. Y cuarto, la científico-tecnológica, que fomenta la inversión en dicho campo, del cual la República Popular de China estaba sumamente atrasada. Se acude al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Naciones Unidas para recibir asesores extranjeros y se envían miles de estudiantes a estudiar a universidades de calidad y se fomentan cambios en la educación que propende a la creación de una masa crítica de trabajadores y técnicos especializados, sobre todo en tecnologías de la información. En 1979 se establece la muy dura política de un solo hijo en China, por los persistentes problemas alimenticios de la población, que aumentaba exponencialmente siguiendo la política anterior del Partido Comunista, que propendía a tener el máximo número de hijos posibles. Y en ese año, Deng Xiaoping realiza un viaje triunfal por Estados Unidos donde pronuncia sus célebres frases: no importa que el gato sea blanco o negro, lo más importante es que case ratones. Y enriquecerse es maravilloso. Última frase que crea un gran escozor en el ala conservadora del partido. Logra el reconocimiento diplomático de los Estados Unidos, que retira a su embajador de Taiwán durante el gobierno del presidente Carter. Pero el Congreso pasa una ley vigente actualmente, por la cual Estados Unidos vende armas defensivas a Taiwán para repeler una invasión desde el continente. En la década de los años 80, China se sigue abriendo al mundo y el proverbial espíritu comercial y empresarial de su gente crea nuevamente riqueza una vez liberado del asfixiante corsé de la planificación centralizada y regulaciones agobiantes. Se abren nuevas zonas económicas especiales y comienzan a entrar inversiones de todas partes del mundo, ávidas de instalarse en el mayor mercado del mundo en cuanto a población. Deng Xiaoping visita Singapur
y extrae muy importantes conclusiones acerca del sistema autoritario capitalista comandado por Lee Kuan Yew, que era su primer ministro durante 30 años, que era un singapurés de origen chino, abogado egresado de Oxford, que lo convirtió en uno de los 4 tigres asiáticos y que permitió convertir a dicha isla-estado en un enclave fundamental en el sudeste de Asia con un creciente nivel de vida de su población. En Europa, y luego de la ascensión al poder en la Unión Soviética de Mikhail Gorbachev, comienza las políticas de perestroika o reforma y de glasnost o liberación de determinados controles políticos y sociales, que inicia el derrumbe de los regímenes comunistas de Europa Central y del Este y que son percibidos por el Politburó chino como un peligro para su sistema. Dentro del Politburó existían 2 corrientes contrapuestas muy marcadas. Una conservadora comandada por Li Peng, ingeniero eléctrico formado en Moscú, y otra que era el primer ministro, y otra reformista comandado por 2 personajes poco conocidos en Occidente. Los vamos a ver a continuación. Uno es Zhao Ziyang y el otro es Hu Yaobang. Son muy pocos conocidos en Occidente porque en el caso de Zhao Ziyang, como lo vamos a ver ahora, fue purgado y fue mantenido en el ostracismo prácticamente hasta nuestros días. El caso de Hu Yaobang fue rehabilitado décadas después. ¿Y por qué traemos a colación a estos 2 personajes que integraban el Politburó? Hu Yaobang se convirtió en el año 1981. Quiero aclarar de que los 2 eran íntimos colaboradores de Deng Xiaoping. Hu Yaobang, que se convirtió en 1981 en el primer secretario del partido, trató de rehabilitar a todos los perseguidos por la Revolución Cultural, teniendo éxito, aunque en 1987 fue forzado a dimitir porque no pudo controlar las crecientes manifestaciones estudiantiles demandantes de mayor libertad y lucha contra el nepotismo y la corrupción. Y Zhao Ziyang fue primer ministro desde 1980 a 1987 y primer secretario del partido de 1987 a 1990. O sea, los 2 con importantísimas, significaban los 2 ocupar cargos importantísimos en la estructura del poder en China, tanto como primer secretario del partido como primer ministro. Es importante entonces decir eso, que eran colaboradores de Deng Xiaoping. Zhao fue un líder reformista conjuntamente con Deng Xiaoping y partidario de una economía de mercado especial y lucha contra la burocracia y la corrupción. En 1986 fue designado para realizar reformas políticas y llegó a propugnar la separación de los papeles del partido y del Estado, algo absolutamente tabú en ese entonces y ahora. Para cronistas occidentales, la época de Zhao Ziyang al frente de la Secretaría General 1987-1990 fueron los más abiertos de la historia moderna de China, ya que hubo una mayor libertad de prensa, de expresión y de asociación, y de cultos también. Zhao Ziyang propugnaba transformar el sistema socialista de producción por uno de mercado con características chinas y opinaba que el progreso económico está ligado a la democracia. Las reformas de precios provocaron una alta inflación y finalmente los elementos conservadores del Politburó, temerosos del derrumbe del comunismo como había ocurrido en Europa Central y Oriental, y comandados por Li Peng y por Deng Xiaoping, que había inclinado la balanza a favor de los conservadores, ordena al Ejército Popular de Liberación reprimir las manifestaciones estudiantiles. Y el 4 de junio de 1989, el ejército aplasta con tanques a los estudiantes, desconociéndose realmente cuántos murieron, provocando una ola de indignación mundial por dicha represión. Hasta el día de hoy, el tema de Tiananmen en China continental es absolutamente tabú, no se puede hablar del mismo. Zhao Ziyang fue expulsado del partido y no ha sido rehabilitado como Hu Yaobang, ya que se entiende que su cese fue inconstitucional, ya que no la hizo
la Asamblea Nacional Popular y vivió 15 años en arresto domiciliario, habiendo publicado sus memorias que establecen que el verdadero arquitecto de las reformas fue él con apoyo de Deng y no al revés. Hu Yaobang ya había fallecido en abril de 1989 y no pudo apoyar a Zhao Ziyang en el Politburó. El 4 de junio de 1989 marca un quiebre de las reformas políticas, ya que a partir de esa fecha el Partido Comunista va a implantar un régimen hasta el presente por el cual, a cambio de la prosperidad económica, el pueblo no debe inmiscuirse en asuntos políticos que son monopolio exclusivo del partido. Del otro lado del estrecho, en Taiwán, en la década de 1980, en 1984, el sucesor del generalísimo Chiang Kai-shek, su hijo, Chiang Ching-kuo, seleccionó a Lee Teng-hui, nacido en Taiwán y educado en Estados Unidos, como su vicepresidente. En 1986, importante, se forma el Partido Democrático Progresista, opositor al Kuomintang nacionalista, que propugnaba el fomento de la cultura taiwanesa y reformas administrativas importantes. Y en 1988, Lee sucede a Chiang como primer presidente nacido en Taiwán. Llegamos a los años 1990, la República Popular de China sigue creciendo el PBI a tasas mayores al 10% anual, la política comercial se dirige a la exportación de productos y manufacturas sin demasiado valor agregado, se profundiza un éxodo interno de millones de personas, fundamentalmente jóvenes, que emigran de la dura vida en zonas rurales a las ciudades y son absorbidos por las miles de empresas, tanto estatales como privadas, que necesitan dicha mano de obra. Todos estos cambios profundos dan nacimiento a la desigualdad de ingresos en la población china y a una creciente clase media urbana. En 1992, importante, se reúnen autoridades de Pekín y Taipei para explorar un acercamiento, y de esa reunión emerge el llamado Consenso de 1992, que aunque ambas partes están de acuerdo en que existe una sola China, difieren sustancialmente respecto a la interpretación de lo que significa esa expresión, y sobre todo cuál es la legítimamente representante de China, lo que derivó en disensos importantes en Taiwán entre el Partido Nacionalista y el Partido Demócrata Progresista. En 1997, China recupera la soberanía sobre Hong Kong, firmando con el Reino Unido un acuerdo basado en el principio de una China, dos sistemas, que por 50 años, o sea, hasta 2047, mantendrá el principio de separación de poderes, independencia judicial, libertad de prensa, de expresión y de reunión, y libre elección de los integrantes del legislativo de Hong Kong, aunque Pekín tendrá su representante en el gobierno hongkonés. Muere ese año Deng Xiaoping. Existen problemas importantes para empresas que invierten en China y venden allí, ya que solo pueden comerciar con empresas estatales y realización de joint ventures con mano de obra y materias primas chinas. Se profundiza el robo de productos y servicios en materia de propiedad intelectual, especialmente en lo referente a software y procesos tecnológicos que se ha mantenido hasta el presente. En 1999, también China recupera su soberanía en Macao, de Portugal, mediante un acuerdo con ese país, y ya bajo la presidencia de Jiang Zemin, que fue el sucesor de Deng Xiaoping, comienza la persecución de integrantes de la secta mística Falun Gong o Falun Dafa, que tenía en ese entonces unos 70 millones de miembros, persecución que ha persistido hasta el presente. Se calcula actualmente en unos 90 millones los integrantes del Partido Comunista y por lo tanto no podía admitir que hubiera esta secta que tuviera 70 millones y que le hiciera sombra. Bien, se reestructuran 370.000 empresas estatales y se privatizan y se reestructuran y se crean millones de desempleados que pueden causar problemas sociales, pero que son absorbidos por el creciente boom económico. Para el economista estadounidense Rudy Dornbush, China está atascada entre el estatismo ineficiente y la libre empresa. Del otro lado del estrecho, en Taiwán, en 1996,
1996, se produce la reelección del presidente Lee Teng-hui, siendo la primera elección democrática directa en la isla, por primera vez, y se produce un incidente en el estrecho de Taiwán que finaliza con la intervención de la séptima flota de Estados Unidos. Bueno, llegamos a los años 2000. En China, en el año 2000, dicho país entra a la Organización Mundial de Comercio, aunque siguen los problemas de los subsidios a la exportación de productos a todo el mundo. En el año 2005, China promulga la ley antisecesión, por la cual su gobierno, aunque reafirmando la unificación con Taiwán en forma pacífica, deja espacio para la intervención armada de la isla en caso de que proclame su independencia del continente, sobre todo si el Partido Democrático Progresista quiere seguir adelante con dicho proyecto. En Taiwán, en el año 2000, es electo presidente Chen Shui-bian, haciéndolo por primera vez por el partido opositor al Kuomintang, el Democrático Progresista, porque como ven, se están alternando en el poder, que propugna una identidad separada de China y mayor autonomía de esta, sobre todo teniendo en cuenta los miles de millones de dólares de inversión de empresas taiwanesas en el continente, siendo reelecto Chen hasta el año 2008. En China, en el año 2007, y luego de 13 años de deliberaciones, la Asamblea Nacional Popular equipara por primera vez desde 1949 a la propiedad privada con la pública y la colectiva. Y en zonas rurales, la propiedad colectiva y pública es cedida a los agricultores en régimen de usufructo durante periodos de hasta 70 años y se compensa a los agricultores por los excesos cometidos por las autoridades locales. En el año 2009, China presenta ante las Naciones Unidas lo que se llama su política de 9 puntos. No sé si los pueden ver en la diapositiva, que son las líneas rojas. ¿Las pueden observar? Sí, perfecto. Bien. Esa política de 9 puntos o trazos en el mar de China Meridional aduce derechos históricos provenientes de las dinastías Ming y Qing, por la cual dicho país sería propietario nada menos del 90% de dicho mar, lo que colide directamente con las pretensiones de otros países ribereños, como Filipinas, Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunei. Dicha área, en especial las islas Spratly y las Paracel y los islotes y arrecifes como el de Scarborough, son estratégicamente muy importantes y dicha zona contiene vastos yacimientos de gas y petróleo e importantes bancos de pesca. Por dicho mar pasa un porcentaje muy alto del comercio mundial y de productos energéticos que son vitales para los países de la cuenca del Asia-Pacífico. Por ejemplo, el 80% del petróleo consumido por China, 2/3 partes de la energía de Corea del Sur y cerca del 60% de la de Japón y Taiwán. Y es por eso que países como Estados Unidos, Australia y los europeos rechazan la pretensión china, ya que alegan que se trata de aguas internacionales y por lo tanto están en su derecho a usar el libre paso de navegación. Acá también tenemos que, no sé si están viendo con mi cursor, este es el estrecho de Malaca y este es lo que se llama un choke point, que es fundamental desde el punto de vista militar y geoestratégico, porque por este estrecho de Malaca es que pasan centenares de buques mercantes todos los días que llevan miles de millones de productos a los distintos países de Asia. Y bueno, el hecho de que China, desde el punto de vista estratégico, quiera ocupar este mar que alega como suyo, aunque veremos a continuación que no es así, le da una importancia básica y es por eso que traigo a colación a este señor, el profesor Robert Kaplan. Robert Kaplan es un geógrafo y historiador. Escribió un libro muy interesante que se llama La venganza de la geografía. Él es asesor del Pentágono y es también profesor en la Escuela Naval de los Estados Unidos. Este profesor
dice que siempre la geografía determina el curso de la política, y es por eso que, aplicándole la especie a la República Popular China, ustedes habrán visto el mapa. Vamos a ir hacia arriba. Fíjense, China continental linda con 12 países. 12. Tiene en Xinjiang un desierto enorme de arena, Talamacán. Por supuesto, tenemos nada más ni nada menos que el desierto del Gobi de 1.300.000 kilómetros cuadrados. Tiene, por supuesto, lo que llaman la primera cadena de islas, que es desde las islas Ryukyu, que son de Japón, pasando por Taiwán, pasando por Filipinas, por Borneo, Malasia e Indonesia, es lo que se llama la primera línea de contención de las pretensiones chinas. Entonces, siempre la geografía está determinando la visión geoestratégica y militar de China. Sigamos. En el año 2010, la República de China y Taiwán, y mire qué interesante, pese a sus grandes diferencias ideológicas, logran firmar un acuerdo marco de cooperación económica por el cual más de 500 productos fabricados en Taiwán ingresan a China con aranceles bajos o nulos. Se restablece, luego de décadas de hostilidad, el tráfico marítimo y aéreo entre el continente y la isla, y centenares de miles y luego millones de chinos continentales comienzan a visitar Taiwán. Precisamente en Taiwán, en el año 2008, es electo presidente democráticamente Ma Ying-jeou del Kuomintang, que es proclive a un acercamiento con el continente, a diferencia de la política llevada a cabo por el Partido Demócrata Progresista. Es un cambio muy importante en dicho relacionamiento, ya que enemigos irreconciliables en el pasado tienden a acercarse cautelosamente, lo que materializan el 7 de noviembre de 2015, cuando el presidente Ma y el presidente Xi Jinping se reúnen en Singapur por primera vez desde 1949. Ma es reelecto en Taiwán en el año 2012 y culmina su mandato en el año 2016 con enfrentamientos entre sus partidarios y estudiantes que iniciaron la campaña llamada de los girasoles, que advertía de los peligrosos acercamientos que tenía el gobierno de Ma con el continente. Bien. En el año 2012, en la República Popular, es electo presidente de ese país Xi Jinping. Y a partir del 2013 comienza él una campaña para centralizar en su persona el poder verdadero del país. O sea, además de presidente de la República, se convierte en primer secretario del partido y presidente del importantísimo Comité Militar Central, lo que se denomina la Santísima Trinidad Comunista, y por lo tanto es el líder más poderoso del país después de Mao, dejando de lado la política inaugurada por Deng Xiaoping de dividir el poder para evitar la toma del mismo por una sola persona, como fue en la época del Gran Timonel. Inicia también una campaña para supuestamente combatir la corrupción dentro del partido y en la sociedad, y se comienza a perseguir a cuadros políticos y funcionarios ligados a la facción del expresidente Jiang Zemin con dicho argumento, y a miles de personas más, en especial a líderes carismáticos regionales como Bo Xilai. En el año 2016, Filipinas logra en su contencioso marítimo con China, por infracción a su zona económica exclusiva y la plataforma continental en el Mar del Sur de China, que la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, referida a los derechos del mar, resuelva que los fundamentos históricos esgrimidos por China, de que provienen desde la dinastía Ming e incluidos en la que ya vimos en la línea de 9 puntos, no son de recibo, asistiendo razón a Filipinas en su denuncia presentada en el año 2013, siendo dicho laudo vinculante para las partes, aunque no existe instrumento coercitivo para hacer cumplir el mismo. China rechazó dicho laudo basado en razones de soberanía nacional. Eso significa choques permanentes con las naciones ribereñas del mismo, habiendo China construido islas artificiales
sobre corales, bancos de arena, islotes y arrecifes que ha militarizado, construyendo pistas de aterrizaje y emplazado baterías de misiles, poniendo en peligro el transporte marítimo y el medio ambiente, según dichas naciones. De ser la fábrica del mundo, ya que se convirtió en el primer exportador, China inicia un viraje hacia el consumo del mercado interno y en los últimos 40 años ha logrado que más de 800 millones de personas dejaran la pobreza extrema y que se formara una pujante clase media urbana. En 1981, casi el 90% de la población estaba por debajo del umbral de la pobreza absoluta, y en el año 2019 la cifra no llegaba al 1%. Las estadísticas oficiales no son muy confiables, y el primer ministro Li Keqiang alertó sobre la escasa capacidad financiera de casi la mitad de los chinos, e informó que aún había 600 millones de personas con ingresos mensuales de 1.000 yuanes, aproximadamente unos 128 euros, lo que apenas les daba para alquilar una habitación en una ciudad mediana. El primer ministro, desde el punto de vista institucional, es el número 2 del régimen y es el encargado del área económica del gobierno. Los 7 miembros del comité permanente son los que mandan en China, aunque con distintos roles y distintas funciones. Como ya vimos, el número 2, el primer ministro, tiene el área económica, y Xi Jinping siempre es el número 1. Se profundiza la censura de Internet y medios extranjeros que monitorean permanentemente los contenidos que pueden ser críticos del régimen a través de poderosos cortafuegos, prohibiéndose redes sociales como Facebook, Twitter y otras que son sustituidas por plataformas chinas como Weibo, WeChat, de las cuales son suscriptores centenares de millones de ciudadanos chinos. También China se convierte en el estado policíaco perfecto al usar en todo su enorme territorio millones de cámaras, millones de cámaras de identificación facial que monitorean a los ciudadanos y extranjeros, habiéndose hecho realidad, en este caso, el gran hermano de George Orwell. El proyecto estrella de Xi Jinping, siguiendo su concepto de rejuvenecimiento de China y su proyección como superpotencia mundial, es la Franja y la Ruta de la Seda, que abarca miles de kilómetros de vías terrestres y marítimas, fundamentalmente en Asia, África y Europa, donde se han invertido miles de millones de dólares en construcción de carreteras, infraestructuras de diverso tipo, puertos en distintos países, vías férreas, que aumentan necesariamente la influencia política en los países alcanzados por dicha franja y la ruta, que se traducen en votos a favor de China en los foros internacionales. Aunque también como contrapartida, dichos países caen en la denominada trampa de la deuda, por la cual algunos países que no han podido pagar sus deudas permiten a China usar sobre todo sus puertos a su armada a perpetuidad. Como ha pasado ahora con Sri Lanka, que cayó en cesación de pagos, no le ha podido pagar a China y a perpetuidad tiene el puerto de Hambantota en el sur del país. En América Latina, China se convierte en el primer socio comercial del continente y principal comprador de las materias primas que necesita para seguir creciendo. Asimismo, el presupuesto militar crece exponencialmente y el Ejército Popular de Liberación despide miles de soldados para concentrarse, no menos de 300.000 despide, para concentrarse en unas fuerzas armadas más tecnificadas, una armada más numerosa y potente que pueda contrarrestar fundamentalmente a la séptima flota americana del Pacífico y una fuerza aérea con aviones de última generación. También se le da especial importancia al aumento de la fabricación de misiles intercontinentales con ojivas nucleares múltiples y al desarrollo de misiles hipersónicos. Se lanzan al espacio numerosos satélites, tanto militares como civiles, y se le da especial importancia a los dispositivos de guerra electrónica y hackeo de países considerados hostiles. Es creciente la intervención estatal de la economía, obligando a los grandes empresarios chinos a ser monitoreados por el partido y a tener en sus directorios integrantes del mismo. No sé si recordarán que hace 2 años, quizás el hombre más rico de China, Jack Ma, que era el presidente del directorio del grupo Alibaba, quiso sacar a bolsa para un grupo subsidiario de él, que se llama Ant Group, se llamaba Ant por hormiga, quería sacar en bolsa una oferta por $37.000 millones.
quizás una de las más grandes de la historia. Pues no lo pudo hacer, se suspendió esa oferta porque vino la orden de Pekín de que no lo podía hacer, porque no tenía la autorización del partido. Es decir, el partido interviene cada vez más en la economía. Y no se supo más de Jack Ma, salvo que hace unos meses apareció muy brevemente. Lo mismo pasó con otros las grandes empresas tecnológicas de China, como Tencent, que son de videojuegos, Didi, que es el Uber chino, y otras más. Dicha política intervencionista que se aleja del libre mercado es llevada adelante por Xi Jinping para supuestamente distribuir mejor la riqueza, a lo que él llama la prosperidad compartida y el sueño chino. Y a través de un creciente nacionalismo quiere solidificar la legitimidad del Partido Comunista ante la población. Se profundiza el culto a la personalidad de Xi Jinping y su política interior se refleja en la exterior, donde choca con Estados Unidos por la hegemonía mundial en el siglo XXI y con países limítrofes por cuestiones fronterizas. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos se produce una guerra comercial entre los dos gigantes, argumentando a Estados Unidos que China subsidia sus exportaciones, incumpliendo las normas de la Organización Mundial de Comercio y que manipula el tipo de cambio del yuan con respecto al dólar, abaratando la venta de los productos chinos en el mercado mundial, a más de robar tecnologías desarrolladas por empresas americanas en sus patentes de invención. El déficit comercial de Estados Unidos con China es enorme y entonces intenta equilibrarlo imponiéndose altos aranceles a la entrada de productos chinos al mercado americano y a su vez, como medida espejo, China impone también altos aranceles a la importación de productos americanos. En Taiwán, en el año 2016 es elegida Tsai Ing-wen como presidenta, que es integrante del Partido Democrático Progresista, o sea, es partidaria de un alejamiento del continente y eventualmente de proclamar su independencia, lo cual constituye un casus belli para Pekín y pretexto para invadir la isla. En el año 2020 es reelecta y es motivo de frecuentes ataques por parte de la prensa oficial del continente. Hay que resaltar de que hace años China continental está desarrollando una guerra híbrida contra Taiwán. ¿Y en qué consiste esa guerra híbrida? Un hackeo permanente de sus sistemas informáticos, tanto privados como públicos, cooptación de importantes empresarios taiwaneses, influencia en medios de prensa que tienen la libertad absoluta para opinar en la isla, también infiltración en los cuerpos de seguridad presidenciales. Hace poco tiempo se descubrió que había topos comunistas en los guardaespaldas, en el cuerpo de seguridad del presidente de Taiwán, y varias cosas más. O sea que la guerra híbrida sigue totalmente en su curso. También China continental saca una ley sobre la milicia marítima que permite dentro de la zona del mar del sur de China a sus guardacostas bombardear eventualmente a buques pesqueros de otros países ribereños porque ellos consideran que son aguas territoriales chinas. Y acá viene una ley muy importante promulgada por el continente en el año 2020, que es la Ley de Seguridad para la Región Autónoma de Hong Kong, por la cual se restringen notablemente los derechos que por tratado con el Reino Unido, como habíamos visto en 1997, se debían respetar hasta el 2047. Se elimina la libertad de prensa, se persiguen a los estudiantes democráticos que siempre también proclamaban la democracia representativa, la elección libre de representantes al legislativo hongkonés, y para peor, esa ley introduce la extradición al continente de aquellos hongkoneses que a criterio de las autoridades chinas hubieran infringido esa ley. O sea, no son juzgados por tribunales hongkoneses, sino por tribunales en el continente.
Bueno, no vamos a hablar mucho del tema del COVID-19, su origen usted sabe que es muy debatido respecto al tema famoso del mercado húmedo de la ciudad de Wuhan, donde fueron detectados los primeros casos, y su ocultamiento por parte de las autoridades, que se inició en octubre de 2019 y recién se dio a conocer en febrero de 2020, si fue o no una transmisión a través de murciélagos o por acción u omisión en el Instituto de Virología de Wuhan, que fue fundado en 1956 y que cuenta actualmente o contaba con financiación americana. Puede haber ocurrido también, y no se sabe bien cuál fue el origen del mismo, tanto que la Organización Mundial de la Salud no ha dado una pista definitiva sobre el mismo. China ha sido también propulsor de varios tratados de libre comercio, sobre todo por las siglas en inglés RCEP, que involucra a China, las 11 naciones de la ASEAN, que son fundamentalmente las naciones del sudeste de Asia, y también aliados de Estados Unidos como Japón y Australia, constituyendo a partir del año pasado el futuro mercado común más grande del mundo, porque significa el 30% del PBI mundial y por supuesto el más poblado. India había entrado y se retiró porque tenía la entrada de productos textiles desde la China, y Estados Unidos no fue invitado. Bueno, China actualmente tiene un problema muy grande desde el punto de vista demográfico. Habíamos visto por el envejecimiento de su población, habíamos visto que en el año 79 se promulgó la durísima ley de un solo hijo. Eso hizo en condiciones durísimas para las madres gestantes que tuvieron que abortar o ser inducidas de abortos involuntarios, forzosos, por las autoridades para que no tuvieran más de un hijo, y también dio lugar a que muchos padres abortaran y sobre todo asesinaran, porque esa fue la expresión, a las niñas. Las niñas no eran queridas en China. Tan fue así que actualmente China, por esa política y esa reacción, en China hay 30 millones más de hombres que de mujeres. Esa política de un solo hijo fue suavizada, relajada en el 2016, permitiéndose 2 hijos y hace poco tiempo a 3 hijos. Pero evidentemente, por distintos motivos, la población china no va a crecer o crece muy lentamente, y la pirámide etaria se va invirtiendo, o sea, la pirámide etaria se está invirtiendo, y los mayores de 65 años dentro de 10 años van a ser la mayoría. Como dato económico, les puedo decir que hay 124 empresas chinas que integran la lista de las 500 corporaciones más grandes del mundo, de las cuales 84 son estatales, de acuerdo al Fortune Global 500. Con respecto a eso, hay algunas discrepancias respecto a las estadísticas, porque si se toma en cuenta cuál es el PBI más grande, el de Estados Unidos o el de China, tomándose en cuenta el PBI nominal o el poder de paridad de compra. China tiene el banco más grande del mundo en activos, que es el Industrial Commercial Bank of China, y ha tenido problemas últimamente en su economía, que se ha ralentizado por varios factores, no solo por el tema del COVID, sino también por la burbuja inmobiliaria que causó la quiebra de Evergrande, que es la empresa más grande de construcción de China, con una deuda de $300.000 millones. Tanto el sector inmobiliario como construcción significan nada más ni nada menos que el 30% del PBI. Bueno, como ya vimos, se siguen manteniendo los problemas con Taiwán cada vez más, y ahora lo vamos a ver a continuación. Según el Banco Mundial, la China continental tiene $10.500 de PBI per cápita. Bien. Taiwán tiene actualmente casi 24 millones de habitantes,
son en 35.800 kilómetros cuadrados de superficie, más o menos la superficie de Salto, Tacuarembó y algún otro departamento. Tiene 640 kilómetros de habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, es sexto en el mundo desde ese punto de vista. Es la 22ª economía en el mundo y la 7ª de Asia. Tiene una economía basada en la exportación de productos tecnológicos y contaba con las 5ª reservas más grandes del mundo. Invirtió $150.000 millones en el continente, donde había 50.000 empresas taiwanesas y más de 1 millón de trabajadores e inversores en el mismo. La economía de Taiwán es un socio indispensable en las cadenas globales de valor de la industria electrónica y tiene una gran ventaja competitiva. Taiwán es el mayor proveedor mundial de chips, de microchips, de computadoras, de celulares, de automóviles, que se utilizan en computadoras, celulares, automóviles y aviones, ya que representa más del 60% de dicho mercado, siendo TSMC, Taiwan Semiconductors Manufacturing Company, y la United Microelectronics Corporation, las más grandes del mundo en dicha área de la alta tecnología, siendo marcas mundialmente conocidas como Acer, Asus, HTC y otras. Su Producto Bruto Interno del 2021 fue de $668.000 millones y tiene un PIB per cápita de 35.759. Bueno, vamos a ir finalizando y traigo a colación al profesor Graham Allison. El profesor Graham Allison es profesor de la Escuela John Kennedy de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard y escribió un libro muy interesante también que se llama La trampa de Tucídides. La trampa de Tucídides. Tucídides era, como ustedes se recuerdan bien, fue uno de los grandes historiadores de la Grecia clásica. Él escribió La Guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas y traía a colación de que una potencia emergente, Atenas, necesariamente se enfrentaría con una potencia dominante en la Grecia clásica, como fue Esparta, que dio lugar a la Guerra del Peloponeso. Bueno, este profesor Allison escribió en ese libro, su tesis estudió durante 500 años que en 16 conflictos que ha habido en esos 500 años, en 12 la potencia emergente chocó necesariamente con la potencia dominante. Mientras que solo en 4, nada más que en 4, no hubo ese enfrentamiento bélico entre la potencia emergente y la potencia dominante. Lo que nos lleva a plantearnos si es posible o no que la potencia emergente del siglo XXI, que es la República Popular China, se enfrente necesariamente o no con Estados Unidos, que es la potencia dominante. Como conclusiones, es un tema, es una opinión totalmente personal. En algún momento, teniendo en cuenta que los chinos son maestros en pensar estratégicamente a largo plazo, Taiwán va a volver al continente. No sabemos cuándo, ni mucho menos cómo. Ahora, evidentemente, se manejan varias fechas sobre la posible reunificación eventual, siempre estoy hablando en condicional, de Taiwán con el continente, que da lugar justamente a lo del título. ¿Seguirán dos historias paralelas o esas historias paralelas en algún momento se juntarán? Es decir, por ejemplo, se maneja el año 2049, que cuando se conmemora el siglo de la fundación de la República Popular China, 2045, que puede ser el año en que se cumplen 100 años de la liberación de Taiwán de las tropas japonesas, o puede ser este mismo año. Le voy a decir por qué.
porque entre octubre y noviembre va a tener lugar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino. Hay enfrentamientos internos, como ya vimos, entre la facción de Shanghái, que está comandada por el expresidente Jiang Zemin, y por supuesto los incondicionales de Xi Jinping. Xi Jinping quiere un tercer mandato de 10 años y eso evidentemente rompe toda la tradición que, como ya vimos, establecido por Deng Xiaoping de no ser más presidente de China por más de 10 años. Y muchos especulan que sería un héroe si atacara Taiwán, Taiwán y se quedara con la isla. Pero para que eso ocurra, hay una enorme cantidad de factores que pueden imposibilitarlo. El hecho de que Taiwán pueda o no tener el apoyo de Estados Unidos, que se basa en su ambigüedad estratégica, aunque ayer Biden dijo, no, antes de ayer dijo que saldría en defensa de Taiwán y a las 24 horas del Departamento de Estado y el mismo Biden dijeron que la política de ambigüedad estratégica se mantenía. Y además que Japón está sumamente preocupado porque tiene un contencioso en el Mar del Este de China por las islas Senkaku. Pueden llegar al enfrentamiento en cualquier momento y el presupuesto militar de Japón, que desde el punto de vista constitucional tiene fuerzas de defensa, está subiendo exponencialmente y está rearmando. Y Taiwán tiene un as en la manga. ¿Qué pasaría si China violentamente, con centenares o miles de misiles, reduce a escombros a la isla y sus defensas y liquida a TSMC y a United Microelectronics Corporation? Significaría nada más ni nada menos que el hundimiento de la economía mundial basada en la electrónica y en los microprocesadores, en los microchips, en los circuitos integrados. Circuitos de los cuales a su vez depende China, por más que está avanzando a pasos agigantados en la creación de sus microchips, todavía el mundo necesita los microchips de Taiwán. Y ya estamos viendo que hace un año prácticamente en la post-pandemia, el mundo tiene una carencia enorme de microchips. O sea que si a eso le añadimos la guerra en Ucrania y todavía una eventual guerra por el estrecho de Taiwán, inevitablemente la economía mundial colapsaría. Hasta acá es la charla de hoy. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, felicitaciones, Héctor. Muy bien, excelente, excelente. ¿Te puedo hacer una pregunta, Héctor? Porque me quedó, me quedó una duda. Marga te habla. Sí, cómo no. Mira, Estoy recortada. bueno, si me escuchas igual, yo sí, te formulo perfecto. Perfecto. Déjame una cosa, Marga, espera un poquito. Decime, Gustavo, acá dice dejar de presentarlo. Gustavo, dice dejar de presentarlo. ¿Lo toco? Ahora sí. Perfecto. Perdón, Marga. No, todo bien. Adelante, Así nos vemos todos. Bueno, cuando tú decías que me quedó ahí resonando eso, te hablo de la total ignorancia con respecto a este aspecto de China, ¿no? Hablabas de la guerra híbrida, ¿no? Sí. De la China continental con respecto a la isla. Sí. ¿En qué conforma? ¿En qué consiste? Porque en tus últimas palabras fueron bastante preocupantes. Sí, entonces son muy preocupantes. Yo decía, ¿en qué consiste esto de la guerra híbrida que aparentemente es hasta el día de hoy? Sin duda, como dije, claro, ya empezó hace años. Sobre todo, ¿cómo les diría? Mientras las relaciones de Taiwán con China continental estaban basadas en el acercamiento cauteloso del Kuomintang, del gobierno del Kuomintang en Taiwán, que eran los antiguos enemigos irreconciliables con los comunistas, había muy poca guerra híbrida en ese momento, prácticamente nula. Pero a partir del 2016 y hasta el presente,
como es el Partido Democrático Progresista el que está en el poder y que propugna un alejamiento marcado del continente, eso es un anatema para el gobierno de Pekín. Por lo tanto, el castigo tiene muchas formas, el castigo del continente contra Taiwán. Uno de ellos, además de, por ejemplo, también hay muchos productos comerciales que se exportan al continente que ya no se puede exportar más. Del punto de vista cultural también, que había intercambio cultural entre ambos, el continente y la isla, y también productos naturales que siempre exportaba Taiwán a China. Y China entonces empieza la guerra híbrida, como les dije, sobre todo basada en el hackeo permanente. O sea, hay ataques de hackers especializados en China, hay una unidad en Shanghái, en las afueras de Shanghái, especializada en el hackeo no solo de Taiwán, sino de Estados Unidos y varios países más, y que tratan de derribar los cortafuegos que tienen las defensas electrónicas de Taiwán. Y no solo eso, esa guerra híbrida, ese hackeo permanente, también está coadyuvado por, como les dije, tratar de cooptar mediante soborno o mediante algún otro tipo de artimañas a grandes empresarios de Taiwán para que influyan sobre el gobierno de la isla. También dijimos la influencia a través del dinero, de la cooptación de empresarios importantes de la prensa, de la radio, de la televisión, de Internet de Taiwán, y también, por supuesto, la infiltración en los cuadros de los servicios de seguridad del Estado de Taiwán y de las Fuerzas Armadas, tratando de influir. Como les dije, se descubrió hace poco tiempo que hacía 20 años que habían infiltrado topos dentro de los cuerpos de seguridad del Estado y especialmente en los cuerpos de seguridad de la presidencia de Taiwán. Con eso te quiero decir que el increyendo es cada vez más preocupante. Es cada vez más preocupante y sobre todo, como les dije, hay una correlación entre la política interna y la política externa. En el caso del continente, Xi Jinping le tiene que demostrar a la cúpula militar, del cual es presidente, y a la cúpula del partido, de que él es la persona que puede llevar adelante la reunificación de Taiwán, aunque sea por la fuerza. Entonces, las circunstancias son cada vez peores, diría yo. Ahora entramos en una época, digamos, que puede ser propicia del punto de vista climático, aunque también van a venir los tifones en algún momento, para actuar en el mar del sur de China y en el estrecho de Taiwán, que tiene 160 kilómetros. Además, China, desde hace 2 o 3 años, permanentemente, un día sí y otro también, están enviando aviones que circunvalan la isla permanentemente y obligan a las defensas que violan permanentemente la zona de defensa aérea de Taiwán y que causan un desgaste permanente de los pilotos y de los aviones de Taiwán, porque prácticamente todos los días tienen que salir a interceptar esos aviones. Para que tengan una idea, Taiwán gasta $1.000 millones mensuales en mantenimiento de sus aviones y entrenamiento de sus pilotos. Con eso les doy un pequeño detalle, ¿no?, de lo que está costando. Así que, como verás, es bastante preocupante el tema. Y puede ser, es decir, cuando ocurrió la invasión de Rusia a Ucrania, los taiwaneses están seguros o casi seguros que son los próximos en la lista. Entonces, han redoblado sus defensas y tratan de que Estados Unidos se involucre más, aunque sabemos que hay una gran ambigüedad al respecto. No sé si te contesté, Marga, lo que querías. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, ha sido muy amable. Por favor. ¿Alguna pregunta más? Mira, Héctor, lo primero, felicitarte porque
está a la altura de tus otros antecedentes, la disertación que has dado. No solamente desde el punto de vista ilustrativo, informativo. Lo único que obviamente creo que todos vamos a coincidir en que estamos más preocupados que antes de esta charla por la realidad del mundo. Pero bueno, es parte de recibir información o vivir ajeno al mundo. Así que hablamos la otra vez y el coronel Prada, que está allí presente, nos decía de algunas debilidades de China desde el punto de vista económico y que, por lo tanto, en un mundo globalizado como el que estamos, tener esas debilidades implicaba también tener que repensar alguna situación. Tú lo planteaste básicamente como un enfrentamiento Taiwán-China o China-Taiwán, y China tiene mucho dinero de bonos del Tesoro americanos, que es parte del ahorro de capital chino, paradójicamente. Por lo cual, un poco me gustaría tu opinión en cuanto a saber si China realmente es tan independiente para poder tomar esas decisiones graves y drásticas, o realmente es mucho más dependiente de lo que parece, y quizás los líderes tengan que reflexionar también sobre eso, a pesar de que hemos visto últimamente de que los líderes en el mundo reflexionan poco. Está bien, Jorge. Muy interesante tu planteo. Sí, como les dije, la economía de China, 2021, sobre todo 2021-2022, se está ralentizando en forma muy importante. Como les dije, explotó la burbuja inmobiliaria. Estamos hablando de millones de personas que prácticamente perdieron sus ahorros. Evergrande quebró más de 300.000 millones de dólares y otras empresas de construcciones inmobiliarias también. El COVID está duramente castigando a las grandes ciudades chinas. Shanghai, Pekín y otras muchas más están en cuarentena. Y por lo tanto, recordemos que el puerto de Shanghái había más de 500 buques esperando para descargar y cargar mercaderías. O sea que las cadenas de valor en el mundo entero están sufriendo de manera muy importante. No olvidemos también, como dijiste bien, de que China es el principal acreedor de Estados Unidos en materia de bonos del tesoro. Pero a su vez, uno de los, si no el más, uno de los más importantes mercados para China para la colocación de sus productos y servicios es Estados Unidos. O sea que hay una interrelación básica prácticamente desde la década de los 80, 90 en adelante, que hace muy difícil que se rompa. Además, China tiene que pensar, en eso se lo advirtió Estados Unidos a China, de que si empresas chinas son sorprendidas apoyando a Rusia, puede haber sanciones también para China. Entonces, la cosa se complicaría mucho más del punto de vista comercial y podríamos tener ya no solo guerras calientes, sino también guerras comerciales a toda escala, ¿no? O sea, yo creo que siempre los militares, esto capaz que con el Prada o con el Papucci me pueden rectificar, siempre desarrollan los juegos de guerra, los wargames, y hay que ver si el Comité Militar Central de China debe tener muchos técnicos en la materia, habrán llegado a algún tipo de conclusión de cuándo eventualmente sería el momento más oportuno para eventualmente atacar Taiwán. Claro que siempre es una decisión política la que tiene que tomarse, porque, como dijimos hace un buen rato, el partido dirige el fusil, ya desde la época de Mao. Por lo tanto, tiene que ser necesariamente una decisión política del Politburó la que puede decidir una invasión a Taiwán. Las consecuencias, además de una eventual invasión a Taiwán, pueden ser catastróficas para el Asia, porque
los vecinos de China con los cuales tiene problemas fronterizos, por ejemplo la India, que ha tenido permanentes choques desde el año 62 con su vecino del Himalaya, también Japón y algunos otros, Vietnam, que tuvo sus problemas en el año 79 cuando China invadió Vietnam. Es decir, digamos, tendría ondas de choque, generaría ondas de choque que alcanzarían a todo el mundo y significaría, como les dije hace un rato, un problema muy, muy serio para la economía mundial, que ya no caería en una recesión, sino para mí en una depresión profunda. Porque si cae la producción de microchips, se acaba la economía digital y una cantidad de aplicaciones que manejamos hoy en día. Por ejemplo, este aparato que estamos utilizando para vernos. No sé si más o menos te contesté. Sí, claro que sí, y te agradezco mucho. No, con mucho gusto. Coronel, ¿quiere hacerme alguna pregunta? Que está silenciado, coronel. Ah, pero ¿qué pasó? Ahora sí. Muchísimas gracias, fue sumamente claro. Ah, bueno, muchas gracias. Coronel Papucci. No. Leonardo. Sí. No pregunta, aprovechando Sí, cómo no. ya que me dio la perdona, que me diste, ya habíamos quedado que nos tuteábamos la otra vez cuando nos vimos en la conferencia. Bueno, felicitarte, la verdad que es muy interesante, muy amplio, mucha información que da para cada una de ellas, quizás para una charla específica, ¿no? ¿Verdad? Es cierto. Horas podríamos hablar. Yo simplemente, volviendo a Sun Tzu, que fue lo primero que mostraste la otra vez, creo que toda esta paciencia es propia de las enseñanzas de Sun Tzu, ¿no? ¿Verdad? O sea, tú mismo lo dijiste al principio, en la sesión pasada, ¿no? Cuando aquella frase famosa que alude a conquistar al enemigo sin necesidad de combatir, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Entonces yo pienso que toda esa maniobra de los topos, del estar continuamente con ese desgaste, es parte obviamente de una intención que seguramente está encaminado a eso, a conquistar, ¿no? A conquistar, sí. Y volver a tener a Taiwán sin necesidad de tirar un solo tiro. Que le puede llevar, obviamente, centurias capaz, pero bueno. Pero en su filosofía muy tranquila, puede ser parte de la cosa. Era solo eso. Muchas gracias, Gustavo, qué amable. Y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. No, con mucho gusto. Leonardo, ¿cómo estás? ¿No se te escucha? Está silenciado también. Sí. ¿No se te escucha? Se censuró. A ver. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ah, ahora sí, ahora sí. Hola. ¿Cómo estás, Leonardo? Hola. ¿Cómo estás? Ahora sí. Un placer, un gran abrazo para todos los compañeros que están presentes en forma personal y forma virtual. Un saludo muy cordial. Pura vida. Héctor, fíjate pura vos que, vida, bueno, yo pura por vida. esas cosas ahí. Pura vida. Fíjate vos que en aquella época, yo hace un tiempo estuve en China y después hubo una apertura de los 4 puntos que comentabas por ahí, pero hay otra que es muy importante, que es la apertura del gobierno, bueno, con ciertas restricciones a lo que es el turismo y salida de la población china a otras partes de Europa, ¿verdad? Entonces vos veías el ingreso de la cantidad de gente extranjera que llegaba a China, lo cual equivalía
a un ingreso en dólares de esos bastante grandes, ¿verdad? Y ellos se fomentaban estas visitas a, a la población, al continente, ¿verdad? Entonces, ese es otro de los puntos que es muy, muy, muy importante destacar. La apertura que tuvo el gobierno para, no tengo esa ideología ni nada de eso, pero la apertura que había del gobierno hacia la población europea para que visitara China. Entonces vos veías cualquier cosa y ya te vendían de todo lo que vos querías a los precios que querías y como fuera. Esa es una de las cosas importantes. Y otra de las anécdotas que les voy a comentar es que yo no sé en qué plaza de China estaba y iba con mi señora y habían como 20 carritos, 20 carritos de esos de bebé, ¿verdad? Entonces nos llamó la atención y preguntamos a ver qué era. Y eran chinitas que iban a salir de China hacia Europa y las iban a adoptar personas europeas por allá. Ve qué interesante, les comento esto porque sí es bueno, pero la apertura que tuvo China hacia el turismo fue increíble. Claro, había muchas restricciones y muchas cosas, pero era totalmente diferente a como lo pensábamos y lo vimos en el tiempo de Mao. Cambio. Listo. No se te escucha bien, Leonardo. No se te escucha bien. ¿Me escuchaste ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, dejémoslo así. No, con mucho bueno, gusto. pero me oyeron el comentario. Muchas gracias por tu aporte. Héctor, no sé Bueno, un si me abrazo, escuchan. buena suerte, chao. Chao. Sí, Blanca. No sé si me escuchan. Bueno, felicitarte, realmente ha sido una catarata de información todo esto, realmente de cosas que no están en los libros todavía en el momento, de una actualidad tremenda, 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 que demuestra un acabado manejo de la información china arrancando hace mucho, mucho tiempo. Bueno, ha sido estupenda, es muy buena tu dicción también, es muy clara para transmitir, atrapa tu voz, el timbre, el énfasis, la pasión que le pones a todo lo que sabes, y bueno, eso lo transmitís al auditorio y nos sentimos sumamente compenetrados, involucrados y con los deseos de más, más, más. Ya. Así que sí, muchas gracias, Blanca. Muchas gracias. No es un cumplido, no es un cumplido, es realmente te agradezco mucho. Lo que siento, realmente estupendo, estupendo. Una conferencia de una actualidad y vigencia tremenda en estos momentos en que todos queremos saber más sobre China, sobre el mundo y bueno, y sobre todo lo que estamos viviendo. Así que agradecerte y agradecerles también al Instituto por la amabilidad y la generosidad de invitarnos a participar de estas instancias que son tan enriquecedoras y que tanto bien nos hacen. Yo estoy feliz, feliz, feliz. Bueno, estupendo, Blanca. Muchísimas gracias por tus expresiones. Gracias a ti. Gracias a ti. Vamos a seguramente a volver el mes que viene. El mes que viene vamos a tener otras charlas y también vamos a tener mesas redondas sobre temas muy interesantes también. Muy interesantes. No les puedo decir los temas porque se los dejo reservados. Muy bien. Bueno, sorpresa. Van a ser muy interesantes. Hay temas que no van a tener que ver siempre con aspectos políticos, económicos, históricos o culturales. También va a haber temas que tienen que ver con la tecnología actual y también temas muy interesantes. Estoy seguro que a ustedes les va a llamar la atención. Con mucho gusto. Bueno, así que, bueno, no sé si hay más. Bueno, muchas gracias, César Pardiñas, por acompañarnos.
Bueno, no sé, no sé si hay más. Excelente, César. excelente. Bueno, Como Héctor, siempre. un abrazo, muchas gracias. Ahora sí me ves, por lo menos. Chao, Leonardo. Sí, César. Escuchás a León, que sea para despedirse. No, El Rotary, ¿verdad? Reafirmaste una cantidad de conceptos e incorporaste otros más que por el tiempo que tenías acotado allá en el Rotary no te podías explayar mucho. Exacto. Así que, no, y viste que el aprender es repetición, o sea que muchas cosas de las que dijiste que las habías dicho, de vuelta se reafirman. Lo que no voy a poder recordar toda la sarta de nombres chinos, que sos un mago, ¿cómo lo recordás? Es insólito eso. Es escribano. Pero muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Muy bueno. No, y son muchos meses tratando de aprender también. Claro. No, y estoy de acuerdo con Blanca María de que sos un brillante orador, de que le pones pasión a lo que decís, que le pones sentido, Eso sí. que le das una interpretación lógica y ecuánime, ¿no? Porque acá te podías haber tirado hacia Taiwán, ¿no? Hacia Occidente, o te podías haber tirado a favor de China comunista, que no creo, pero bueno, podía ser. Exactamente. Sin embargo, te mantuviste del punto de vista objetivo durante toda la charla, sin mover el fiel de la balanza para un lado o para el otro, porque a veces está lo que uno quiere que pase y que en realidad no es lo que pasa o lo que objetivamente puede darse, ¿verdad? Claro, claro. Así que te felicito por mantener Muchas gracias, esa esa objetividad que es justamente el cariz que le diste a esto, que es una revisión histórica basada en datos muy seguros y concisos, y se podía decir con rigor científico. Sí, te agradezco mucho, César, porque yo quise tener dentro de lo posible, la mayor objetividad. Totalmente. Ahora, le voy a ser muy franco. Todo tiene su subjetividad. Todo tiene su subjetividad. A mí, en lo que a mí respecta muy personalmente, el hecho de que si Taiwán cayera por la violencia de las armas, siendo una nación democrática, con separación de poderes, con respeto de los derechos humanos, con libertad de prensa, con todo tipo de libertades. Como les quiero dar un dato, que a algunos les puede llamar un poco la atención. El Parlamento taiwanés, que se llama el Yuan Legislativo, promulgó junto con el Yuan Ejecutivo, le dio fuerza de ley, a la ley de matrimonios de personas del mismo sexo, siendo la primera nación en Asia en llegar a promulgar ese tipo de ley. No estoy ni a favor ni en contra, estoy diciendo cómo, hay una mentalidad en Taiwán distinta, obviamente, a la mentalidad en el continente. Entonces, para mí, exclusivamente para mí, el hecho de que si eventualmente, reitero, Taiwán cayera por el hecho de las armas, fuera ocupada y perdiera su libertad y su democracia, sería un crimen contra la humanidad. Para mí. No, sin lugar a duda, Héctor. Creo que es un bastión occidental, oriental, pero occidentalizado, ¿no? Sí. Y perdería mucho la democracia en el mundo. Tal cual. Y la libertad, ¿no? Tal cual. Por eso mantenerla creo que es muy importante. Sí. Por eso en Estados Unidos se hace la siguiente pregunta. Para la existencia de Estados Unidos, para su razón de existir existencial, ¿es necesaria Taiwán? La respuesta es no. La segunda pregunta. Para la credibilidad de Estados Unidos en el mundo y sobre todo en la región del Asia-Pacífico, ¿es fundamental Taiwán? Sí, absolutamente sí. Por eso es que desde Richard Nixon hasta Biden,
los presidentes americanos han siempre mantenido la política de la ambigüedad estratégica, o sea, no decir si van a necesariamente intervenir militarmente en favor de Taiwán si hay una invasión de China continental o no. Porque reitero, las consecuencias pueden ser gravísimas, no solo para Asia-Pacífico, sino para todo el mundo. No me cabe la menor duda. Sin lugar a duda. Bueno, estimadísimos, un gusto que nos hayan acompañado. Y bueno, volveremos el mes que viene con otro tipo de temas. Hasta la próxima, entonces. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, que pasen bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Cuídense, sean felices. Chao. Chao. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias.